Para realizar el proceso de la jalea real debemos tener en cuenta ciertas herramientas, como son entonces el traslarvador, que es el que vemos de color rojo con anaranjado. Este traslarvador podemos encontrar o un traslarvador chino, que es en acero. Las cúpulas, que son las de color amarillo, que son una de las más importantes en dicho proceso, ya que allí se lleva el llenado de la jalea real y es donde va el traslarve. Agua destilada o agua esterilizada, que es con la que diluimos la jalea, y jalea real pura. Con esta jalea entonces le adicionamos agua, más o menos 2-3 goteras, la diluimos y de esta cúpula podemos sacar más o menos de 50 a 60 traslarves, todo depende de la cantidad que tenga. Las cúpulas después entonces van en esta posición que vemos acá, ¿sí? Acá las vemos, ahí donde se hace el traslarve. Después de esto que sigue a esas cúpulas se humedecen entonces con la jalea real ya diluida, pero esto lo vamos a ver más tarde. Vamos a observar el proceso del traslarve, pero antes de entrar en materia vamos a hablar de las características que debe tener el marco del traslarve. Las crías deben ser crías abiertas, como observamos en el segmento de cría abierta. Deben ser crías abiertas más o menos entre 4 o 5 días. Entre más pequeña sea la larva, vamos a tener un llenado mejor de la cúpula. Vamos a mirar entonces las cúpulas. Y si miramos detalladamente en el fondo de la cúpula, vemos que ya se le hizo el proceso de humedecimiento. ¿Con qué fin hacemos este proceso de humedecimiento? Con el fin de que la larva no se nos deshidrate. Vamos a empezar entonces a mirar en sí lo que es el proceso del traslarve, que es la transferencia de larvas del panal a larvas dentro de las cúpulas. Es un proceso que se debe hacer con mucha agilidad. Y delicadeza. Evitar lastimar las larvas. Si la larva se nos rastrilla contra el frigorífico, esa larva ya no nos sirve, no nos las van a aceptar. La larva tiene que salir limpiamente del frigorífico. Observamos entonces. Para tener un buen traslarve debemos tener en cuenta que no le debe dar los rayos ultravioleta, los rayos del sol directamente, que no esté venteando, el viento le hace daño. En lo posible que sea un lugar oscuro. Y si estamos en un lugar oscuro, la luz recomendada es luz LED, luz blanca. Y esto nos va a garantizar entonces que tengamos mayor aceptación de larvas. Después de este proceso, lo que viene a continuación entonces es introducir estos implantes, estos traslarves a la colmena. Esto se introduce en una colmena madre, que es una colmena de 2 alzas o de una alza. Se le coloca un excluidor de reinas, que la reina nos quede abajo. Y lo que se hace es entonces que se introduce este marco en la cámara de alza. A las 24 horas miramos la aceptación
y a las 72 horas exactas, estamos hablando de 3 días, ya podemos retirar la jalea. ¿Por qué en este tiempo? Porque pues en este tiempo es cuando se tiene el mayor llenado de la cúpula. Si la dejamos más tiempo, las abejas entonces ya nos operculan la realera, el traslarve, la cúpula, y entonces esto ya es otro proceso que se llama cría de reinas, que ya la dejamos 16 días, pero esto ya es otro proceso. Entonces se debe sacar a los 3 días exactos para así garantizar entonces una mayor productividad y mayor producción de la jalea. Hay otro método que es el método de colmena huérfana. Lo que hacemos es sacamos en un núcleo, en un portanúcleo, sacamos cuadros con cría abierta y polen. Y como esa colmena no tiene reina porque es una colmena huérfana, también vamos a tener mayor aceptabilidad de los traslarves. Y hay otro método que es el método del RH, que se hace también con un portanúcleo, pero este portanúcleo lleva calor de una colmena fortalecida. Cualquiera de estos métodos es bueno para sacar jalea. Ya queda entonces a concepto del apicultor cuál método le puede dar mayor productividad. Hablar de jalea real. Hay varias formas de extraer jalea real. Encontramos, por ejemplo, la extracción por colmenas madre, por el método del RH, pero hoy vamos a conocer la del método por colmena huérfana. Lo principal para la extracción de jalea es que hagan buenos cuadros con alimento, como es polen, como es la miel. Si tenemos esto, entonces eso nos va a garantizar que las cúpulas queden con buena cantidad de jalea real. A ver, para empezar, lo que se debe es hacer un traslarve, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá lo que les vamos a mostrar es una jalea que ya está lista para sacar, ya ha cumplido las 72 horas. Entonces vamos a mirar cómo sale este marco, cómo salen las cúpulas. Ahí lo podemos observar. Vemos ya las cúpulas entonces estiradas, ¿sí? La pitocina es el veneno de las abejas, utilizado en la medicina, en las enfermedades de artritis, artrosis, arteriosclerosis, más que todo en lo que tiene que ver con enfermedades musculares y el sistema óseo. Para la extracción de la pitocina se utiliza entonces un panel. Este panel consta de unos alambres. Debajo de esos alambres va un vidrio. ¿Qué función nos cumplen los alambres? Nos pasan estímulos eléctricos, corriente eléctrica, pero muy baja, de muy baja intensidad. Esto nos estimula a la abeja. La abeja entonces empieza a picar el vidrio y a su vez está picando, segregando el veneno en este vidrio. Esto consta de un interruptor y una batería. Vamos a ver entonces cómo funciona. Ahí vemos entonces ya se encendió el recolector. El interruptor consta de dos perillas, una de voltaje y una de shock, que es donde se le controla. Ahí ya se encendió el recolector. Vemos entonces como la abeja empieza
a picar y a ir dejando el veneno en el vidrio, a segregar este veneno. Esto se deja más o menos por 20-25 minutos. Se le deja que descanse 10 minutos y seguidamente otros 25 minutos para un total de 50 minutos. Esto se debe de hacer la extracción cada 15 días, ya que esto le provoca a la colmena un desgaste. Lo otro que se debe tener en cuenta es que se debe alimentar la colmena. ¿Por qué? Porque entre más población tenga la colmena, mayor va a ser el rendimiento en el recolector de veneno. Lo otro que se debe tener en cuenta es que dentro de lo que encontramos en la pitocina, dentro de lo que encontramos en el protocolo, desde aquí empieza a mirar si se va a sacar un buen producto. Desde aquí se empieza a ver el buen manejo. Los venenos que se exigen en el mercado son venenos blancos, arenosos, de buena calidad. Para sacar 1 gramo en polvo necesitamos que nos pique en el recolector más o menos unas 20.000 abejas. Vamos a hablar del polen. El polen es un alimento rico en vitaminas, proteínas, oligoelementos y aminoácidos. ¿Qué hace el polen dentro de la colmena? Sin polen no habría reproducción dentro de la colmena. ¿Por qué? Porque el polen tanto ayuda en la etapa larvaria de la abeja como a la reina. ¿Por qué a la reina? Si sabemos que la reina consume jalea real. Porque resulta que las abejas nodrizas comen polen y a través de ese polen producen jalea real en las glándulas hipofaringeas. Desde allá viene la jalea, desde el polen. Entonces, sin polen en la colmena no habría reproducción. El polen se puede cazar, o sea, se puede sacar esas pelotas de polen. Pero antes de mirar cómo cazamos esas pelotas de polen, vamos a mirar entonces de dónde viene el polen. El polen viene de las flores. El polen viene de las flores. Las flores tienen unos compartimientos polínicos. En este caso pues que estamos hablando de polen. Y la abeja llega a la flor. Pero eso no es que va a llegar y va a sacar las pelotas de polen así, no. Resulta que es que la abeja tiene unas patas con una adaptación para recolección de polen. Esas patas se llaman cestillas y esas cestillas traen unas barbas, unas vellosidades, donde se adhieren muy fácilmente las pelotas de polen. Entonces la abeja pisa la flor y va pisando de flor en flor haciendo las pelotas de polen. Esas pelotas entonces después de que la abeja tiene buen polen en las patas, llega y entra por la piquera, que es lo que el ángulo que se está tomando desde hace rato es de la piquera. La piquera es la salida y la entrada de las abejas, de la colmena como tal. Esto es una colmena normal. Y ahora vamos a ver entonces
una colmena que tiene una trampa para cazar el polen. Vemos entonces aquí una trampa cazapolen. Entonces esa trampa se ubica abajo en la piquera, como se ve aquí. La franja blanca entonces es la piquera como tal. Las abejas entran por esa piquera, suben a la cámara, pero antes de la cámara vemos una franja amarilla. Esa franja amarilla es una plaqueta. Esa plaqueta consta de unos orificios. ¿Qué función cumplen esos orificios? La función que cumplen esos orificios es que por ahí nos cabe sino la abeja. Entonces, al ir la abeja cargada con pelotas de polen, le toca que liberar el polen que cae posteriormente a una gaveta que está ubicada debajo de la piquera. Para salir entonces, ¿cómo sale la abeja? Por los tubos que estamos viendo, por esos 3 tubitos. La abeja le parece más fácil salir por esos tubos que devolverse por la plaqueta amarilla y salir por debajo. Entonces, entra por debajo y sale por los tubos. Algo de destacar es que para uno cazar polen se debe de cazar en una colmena fuerte, que tenga buena población, que entonces eso se debe de hacer es en una colmena de alza. ¿Qué se hace entonces? Se coloca la trampa de polen 15 días y 15 días se le quita. O sea, un proceso de rotación. ¿Por qué se debe de hacer esto? Porque, como yo les decía anteriormente, sin polen no hay colmena, sin polen no hay crías, sin polen la reina no pone. Entonces, dejamos 15 días que la colmena entre polen para ella y 15 días cazamos el polen. Vamos a ver a continuación la gaveta con el polen. Aquí vamos a ver que la gaveta viene ubicada es por detrás. Vamos a ver cómo se saca. Esa es la gaveta con el polen. Ahí la vemos. Ahí la vemos. Todo lo que vemos ahí es polen. Vamos a encontrar cargas de polen naranja, amarillo. Amarillo encontramos por ahí unas 5 cargas diferentes. Amarillo pollito, amarillo encendido. Encontramos polen café. Podemos encontrar polen rojo. A ver, las cargas de polen, eso depende es de la ubicación geográfica y del clima. Estamos en un clima templado, encontramos estas cargas. Aquí encontramos entonces que cada carga, cada color sabe diferente. Lo que encontramos aquí, este polen, puede saber simple y dulce. Si nos vamos para la zona cálida, una zona así como Irra, el polen es más escaso y nos va a saber mucho más diferente, porque vamos a encontrar que el polen sabe más que todo amargo, agridulce y dulce. ¿Qué pasa con este polen amargo y el polen agridulce? Que vamos a encontrar, por ejemplo, un puñado de polen dulce y medio puñado de polen amargo. Entonces este polen amargo va a prevalecer esa carga del sabor sobre el otro. O sea que vamos a encontrar un polen de muy mal sabor, porque nos va a saber ese polen feo, amargo. Casi no gusta al consumidor. Este polen es más gustoso
Y ahora el polen de clima frío. En clima frío encontramos un polen dulce y simple. Es un polen que agrada mucho al consumidor. Este polen que tenemos acá le hace falta todavía el proceso final, que es el proceso ya en planta, que es el proceso de secado o de refrigerado. El que se utiliza más es el proceso de secado. Eso se utilizan unos secadores de corrientes de aire caliente para deshidratar el polen. ¿Por qué hay que deshidratar el polen? Porque es que si el polen no se deshidrata, produce hongo. Muchos dirán, ¿y por qué produce hongo? Porque es que cuando se trae el polen, cuando la abeja trae el polen de la planta de la flor, ese polen allá en la flor contiene una humedad. Entonces este polen que vemos acá tiene esa humedad. ¿Qué pasa? Que si dejamos este polen así, nos produce el hongo y nos daña toda la gaveta de polen. Por eso el polen, si es en zonas secas, se retira cada 3-4 días. Si es en zona húmeda, se debe retirar todos los días. Por lo que les digo, por lo de la humedad. Si es para refrigerarlo, entonces la refrigeración también neutraliza la humedad del polen, lo deja todo parejo. La que más se utiliza es la del secado, porque pues uno puede, ya después de que esté seco, lo puede mantener uno a temperaturas ambiente. Ya se envasa en frascos o en bolsas. Mientras que refrigerado, si usted lo saca y lo refrigera, entonces ya tiene que venderlo refrigerado. Y darle a entender al consumidor final que lo debe de permanecer refrigerado, porque o si no se le daña. Lo otro que debemos tener en cuenta con el polen es que el polen lo perjudica mucho los rayos ultravioleta, porque hay mucha gente que seca el polen es que con el calor del sol, y el polen se seca, ¿quién va a decir que no? Pero este polen que se seca con los rayos del sol directos pierde muchas propiedades. ¿Cómo vamos a notar que ese polen ha bajado sus propiedades? Porque no vamos a encontrar un polen de un color vivo como el que estamos viendo, sino que vamos a encontrar un polen descolorido. Entonces son cosas que se deben de tener en cuenta a la hora de comprar un polen de muy buena calidad. Esto es lo que acabamos de ver a continuación. Fue el proceso de la recolección de polen. Lo que vamos a ver es la captura de un enjambre. En este caso está en un tronco. Vamos a mirar primero cómo es para sacarle la tajada al árbol y posteriormente empezar a hacer lo que conlleva, que sería la operación de los panales. Vemos entonces que hay que estar controlando el enjambre, lo controlamos con humo, porque si se nos alborota el enjambre pues va a ser más difícil la captura. Es mejor mantenerlo controlado para hacer un buen trabajo. Allá lo vemos, podemos ver el enjambre allá al fondo, ¿sí? Ya se alcanzan a ver los panales, donde en contados instantes nuestro grupo aquí de apoyo, acá los vemos a todos, va a entrar en acción, ¿sí?
Ya van trayendo las herramientas. Vemos aquí con las manos, ¿sí? Y ya se alcanzan a ver ahí entonces que en esos panales es que se va a empezar a trabajar. Vemos que la colmena no se torna alborotada por el manejo que se le ha dado del humo. Y eso nos da un mejor manejo, tanto para la seguridad de los operarios como para la captura del mismo. Vemos entonces retirar los panales del interior del tronco para empezar la operación. Aplicar otra vez el humo. ¿Sí? Vemos allá como con mucha delicadeza, mucha paciencia, empiezan a retirar entonces los panales del tronco. Ahí viene la madre, la correa. Lo que vemos son los panales para la operación, es la transfusión del tronco a los marcos, donde ya la colmena tiene su normal crecimiento. Nos facilita para el manejo de la colmena como tal. El proceso que estamos viendo aquí con los compañeros es el proceso de la adecuación de los marcos. Podemos utilizar fibra o cauchos, eso depende de la persona que vaya a hacer esto. ¿Con qué fin colocamos esa fibra? Con el fin de que cuando coloquemos los panales no se nos vayan a ir de para un lado y para el otro. ¿A qué nos conlleva esto? Que la colmena nos estire mal, nos haga dobles panales y esto nos va a dificultar el manejo de la colmena en los apiarios. Entonces acá observamos los panales con la cría cerrada, cría abierta. Vemos unos segmentos de miel. Este es el primer paso de la captura. Después de que se abrió allá el tronco, entonces ya lo que se ve es cómo empiezan a medir los panales. Ahí observamos cómo empiezan a hacer el corte, un corte derecho, recto, que se acople bien al marco. ¿Sí? Esto es un proceso de mucha paciencia, de mucha delicadeza. Ahí observamos. Y vemos cómo está la colmena allá en el tronco.
A esto no le cabe una abeja más. Mucha abeja, mucha abeja. Aquí observamos el corte. Lo que tenemos que mirar es que no vayamos a dañar mucha cría, porque si dañamos la cría, esto nos atrae los moscos nos atraen más plagas. Entonces, si hacemos un mal manejo, esto nos va a acarrear puras plagas en la colmena posteriormente. Entonces, desde aquí, partamos desde aquí. Desde aquí es donde se tiene que empezar a hacer el mejor manejo posible. Lo que vemos acá es el acople del panal en el marco. Lo que tenemos que mirar es que entre mejor se haga el corte, mejor va a ser el acople allá. Si empezamos a hacer un corte mal, entonces esto nos va a dificultar más acoplar ahí al panal dentro del marco. Algo también importante de destacar es que debemos acoplar los panales que más se puedan, o sea, reducir espacios, no ponernos ahí a pegar un montón de panales,